Y entonces es lamentable, a mí me da las ganas de llorar. Cuando él moría, agonizaba, decía, ¿dónde está mi mami? Por favor, traigan a mi mami. Hijos de su puerca madre, asesinos. Esos son. Esos son. Así lo mataron. A bala. Pero tengo que decir algo. ¿Por qué tenemos tanta violencia en el Ecuador? ¿Por qué? Porque tenemos el narcotráfico metido hasta la médula en el Ecuador. ¿Y por qué tenemos el narcotráfico? Porque pasa la droga por la frontera norte, frontera terrestre. Por ahí pasa la droga. Y entonces vivimos una parodia, que es una tomadura del pelo, que hay que controlar la droga en los puertos de embarque. No necesitaríamos controlar allá, si no pasara la droga por la frontera norte. Porque por ahí viene la droga. Los colombianos no la sacan por el Pacífico, la sacan por el Ecuador y la sacan por Venezuela. Y el 70% de la droga la sacan por el Ecuador. Pero ¿cómo es que pasa la droga por el Ecuador? Porque las Fuerzas Armadas están pintadas en la pared en la frontera norte. Y además les tiembla las piernas frente al narcotráfico. Prefieren estar en las calles controlando protestas. Prefieren estar en las cárceles, que además no logran hacer su cometido. Pero de la frontera no quieren saber, porque la última vez que estuvieron en la frontera, el comando norte los masacró y salieron corriendo. Yo estoy hablando claro y castellano. Allá tienen que llevar. Se llegaba a un acuerdo con la gente de Imbabura. Aparentemente. Había intervenido, mire usted cómo se cumplen las cosas. ¿Quién fue el motor para manejar este tipo de cosas? Un cura. Un cura. Fue el párroco de Otavalo, Cristian Andrade. Porque es el papel de la curia toda la vida. Por eso vamos a hacer, con su venia desde luego, vamos a hacer un especial sobre la participación de la Iglesia Católica en la política y en Independencia América Latina con especial señalamiento. Pero en la política. Para que se entienda que estos son políticos disfrazados de curas. Entonces, este es el que movió todo, el párroco de Otavalo, que sirvió de mediador del paro y que además dejó metiendo una cuña. Y claro, ese fue el titular de los medios tradicionales, porque esto es lo que dijo para desacreditar el paro y para bajar los ánimos de enfrentamiento. Parece que el pueblo indígena está cansado de las dirigencias. Esto dijo el cura. Esto dijo el cura. Me encantaría tomar una lección sobre cristianismo y sobre la Biblia incluso, a ver si conoce algo. Porque son formados para otro tipo de cosas. No tienen formación ni siquiera bíblica. Ellos aprenden el cristianismo en el catecismo, no en la Biblia, ni en el mensaje de Jesús. Y entonces, con base en esto, aparentemente se llegó a detener el tema del paro cuando concurrieron con este cura la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi, UNORCAC, y la Federación de Pueblos Quichua de la Sierra Norte del Ecuador, FISI. Pero sucede que esto no fue así, porque no fueron dirigentes que consultaron a las bases. Es más, se les está posiblemente viniendo un proceso de justicia indígena en contra de los que concurrieron a reunirse con el ministro del Interior, Reinberg, porque no estaban autorizados para hacer esto. Entonces, con base en esto, sucede que el tema se les revirtió, cuando salieron más bien a decir todo lo contrario, que el paro seguía y que no había ningún tipo de solución. Ahí se reunieron los indígenas de Peguchi, Caranqui, Huaycopungo y Eugenio Espejo. Se reunieron en el mismo Parque Central de Otavalo y anunciaron que no aceptaban el acuerdo de la dirigencia con el gobierno, de esta pseudo dirigencia. Sin embargo, con base en todo esto, participa la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, y tampoco dijo concretamente la alcaldesa, nadie dijo que se ha acabado el paro. Lo que se quedó, dijo, es que se declaran asambleas permanentes en el territorio para el análisis del decreto 126 para la reunión de lunes. Y entonces, en medio de todo esto, la violencia. Y ya son 3 los muertos. Ya lo mataron en estos días a Alberto José Guamán. Y entonces, José Guamán fue herido en el tórax. Pero el que lo mataron hace pocos días fue Efraín Fuertes y fue herido en la espalda. Pero bien una cosa, ¿herido de qué? De bala. Los policías no usan bala. ¿Quiénes usan las balas? Los militares. Los militares. Entonces aquí viene una primera gran reflexión. Por favor, póngame atención. Porque a mí, yo no tengo pelos en la lengua para decir las cosas que hay que decirlas. Yo no me cuido de que hay que adornar las cosas. Hay que decir las cosas como son. De acuerdo a la Constitución, las Fuerzas Armadas tienen una misión específica y la policía tiene otra misión específica. Las Fuerzas Armadas cuidan las fronteras de la integridad territorial. La policía, la seguridad interna. Seguridad externa, seguridad externa. Seguridad externa, seguridad interna. 2 funciones. Con esto que se ha dado en los últimos tiempos, donde manosean la Constitución, manosean los instrumentos internacionales de derechos humanos, manosean las decisiones
de los estamentos internacionales. Entonces inventaron esto de que las Fuerzas Armadas pueden colaborar en trabajos complementarios a la Policía Nacional. Ya, perfecto, pueden colaborar. Pero en casos graves, o sea, una inundación, una pandemia, o sea, algún tema es increíblemente importante, pero no en controlar protestas. Porque como le he dicho hasta el cansancio y citando fuente internacional, no solo local, fuente internacional, las Fuerzas Armadas, lo dice esto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están preparadas mentalmente para derrotar al enemigo. Para ellos es o te mato o me matas. Y si tengo el fusil, te mato. Ese es su praxis. Entonces, por eso es que por ejemplo, en los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre protesta social, dice que no pueden acompañar la policía, los militares a controlar protestas. No pueden ni deben acompañar. Pero no solo esto, y esto vuelvo a repetirlo, porque he escuchado algunas intervenciones y parece que algunos dirigentes como se dice vulgarmente en el lenguaje vulgar, no le cachan, no ponen atención. En el hipotético caso que las Fuerzas Armadas puedan acompañar a la Policía Nacional como rol complementario para algún tipo de este tipo de actividades, la Corte Constitucional, mediante sentencia número 33-20-IN/21 del 5 de mayo del 2021, ya dijo, y por si acaso, una sentencia de la Corte Constitucional no la puede cambiar ni la propia Corte Constitucional. Lo que está escrito tiene fuerza de cosa juzgada y se acabó. Entonces, no es que esto voy a ver cómo me cambian. No, no. Esto ya dijo la Corte y esto está escrito en piedra. Digo que las Fuerzas Armadas, en el ejercicio del rol complementario, tienen que contar con equipamiento necesario y apropiado para ejercer tal función. No son los fusiles. Y que dicha institución, estoy leyendo textual lo que dice la Corte, dicha institución no puede utilizar el armamento con el que cuenta para defender la soberanía del Estado en tareas complementarias frente a civiles. O sea, está diciéndolo más y que el Estado debe darles el equipamiento apropiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las Fuerzas Armadas salen a controlar las protestas, buena parte de ellos, no todos, pero buena parte de ellos salen con fusiles. Entonces están incumpliendo una sentencia de la Corte Constitucional. Y esto parece que no les llega a los dirigentes, que cuando defienden en los medios de comunicación su actuación, su razón de ser, no toman en cuenta esta sentencia de la Corte. En concreto, las Fuerzas Armadas eventualmente pueden acompañar a la policía en funciones complementarias, pero sin armamento letal. Así es que esto que lo tengan claro. Que esto parece que no lo tienen claro, ni los mismos dirigentes, no digo el gobierno. El gobierno posiblemente lo tiene claro, pero ellos no están para más bien dar elementos que van en contra de ellos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo matan a este comunero, a este nuevo comunero, porque ya murió el anterior comunero de Otavalo. Y entonces es lamentable, a mí me da las ganas de llorar. Cuando él moría, agonizaba, decía, ¿dónde está mi mami? Por favor, traigan a mi mami. Hijos de su puerca madre, asesinos. Esos son. Esos son. Así lo mataron. A bala. Pero tengo que decir algo. ¿Por qué tenemos tanta violencia en el Ecuador? ¿Por qué? Porque tenemos el narcotráfico metido hasta la médula en el Ecuador. ¿Y por qué tenemos el narcotráfico? Porque pasa la droga por la frontera norte, frontera terrestre. Por ahí pasa la droga. Y entonces vivimos una parodia, que es una tomadura del pelo, que hay que controlar la droga en los puertos de embarque. No necesitaríamos controlar allá, si no pasara la droga por la frontera norte. Porque por ahí viene la droga. Los colombianos no la sacan por el Pacífico, la sacan por el Ecuador y la sacan por Venezuela. Y el 70% de la droga la sacan por el Ecuador. Pero ¿cómo es que pasa la droga por el Ecuador? Porque las Fuerzas Armadas están pintadas en la pared en la frontera norte. Y además les tiembla las piernas frente al narcotráfico. Prefieren estar en las calles controlando protestas. Prefieren estar en las cárceles, que además no logran hacer su cometido. Pero de la frontera no quieren saber. Porque la última vez que estuvieron en la frontera, el comando norte los masacró y salieron corriendo. Yo estoy hablando claro y castellano. Allá tienen que llevar los fusiles, allá a controlar el narcotráfico, allá tienen que estar dando la cara donde tienen que dar la cara y si no, lárguense de las Fuerzas Armadas. El que no tenga los pantalones para enfrentar estos peligros en la frontera, tienen que irse de las Fuerzas Armadas. Que no es que vienen a hacer como tiro al blanco, a matar a los manifestantes. Acabando a bala un derecho constitucional y un derecho internacional, el derecho de la protesta. Derecho internacional y derecho local.